Buenos días chicos, saludos a todos. Continuamos con el tema tabla periódica. En la imagen vemos el sistema solar. Vemos en la figura central el Sol, vemos los planetas, sus órbitas. Un planeta cumple una órbita, cumple un ciclo. Por lo menos la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta al Sol. Eso sería un ciclo. Urano dura aproximadamente 84 años en dar una órbita, es decir, su movimiento de traslación alrededor del Sol es aproximadamente 84 años y eso se va cumpliendo cada una órbita. Por eso esta lámina se llama periodicidad, de periodo. Los movimientos de los planetas son periódicos. La Luna tiene diferentes fases, esas fases las vemos de manera periódica desde la Tierra. Entonces, cuando comparamos ese modelo macro y lo llevamos al modelo micro, se descubrieron que los elementos químicos y se fueron obteniendo sus propiedades. Se notó que entre ellos existía cierta periodicidad. Por lo tanto, era conveniente organizarlos por grupos semejantes. De esta manera, y si existía cierta secuencia, se podría predecir algunas de sus propiedades. Ese modelo macro del sistema solar se comparó con un modelo micro de los elementos y había cierta similitud. Por ejemplo, en los materiales que están constituidos por millones de partículas muy pequeñas que no podemos observar, denominadas átomos. Pero, ¿de qué están hechos los átomos? ¿Son iguales todos los átomos de diferentes materiales? Vamos ahora con la teoría atómica. Antoine Lavoisier postuló la ley de conservación de la materia, la cual establece que la materia no se crea ni se destruye en una reacción química. En otras palabras, la masa de cualquier elemento al comienzo de una reacción será igual a la masa de ese elemento al final de la reacción. Si tenemos en cuenta todos los reactivos y productos en una reacción química, la masa total será la misma en cualquier momento y en cualquier sistema cerrado. En la figura vemos 20 gramos de A, que sería el átomo A, más 15 gramos de dos átomos de B, es igual a 35 gramos de un átomo de A y dos átomos de B. Ahí se puede observar la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye en una reacción química. Por eso mismo, esta ley nosotros procuramos que se cumpla cuando balanceamos ecuaciones, que la masa antes de la reacción sea exactamente igual a la masa después de la reacción. Posteriormente, John Dalton, químico inglés, postuló la ley de proporciones definidas. Él mantuvo la idea de la ley de la conservación de la masa y además le agregó que durante una reacción química ocurre una reestructuración de los átomos. De esta forma no hay una formación ni pérdida de ellos. Por otra parte, cada átomo está constituido por una proporción de masa invariable, es decir, que cada átomo tendría una masa definida. En la figura vemos cómo es la reestructuración que propone Dalton. Fíjense que aquí tenemos 3 átomos de A, 5 de B y como vemos después de la reacción una reestructuración de esos átomos que propone Dalton. Dalton tomó la ley de conservación de la masa y además le añadió que después de una reacción química hay una reestructuración de los átomos. Entonces Dalton concluyó lo siguiente: la materia está constituida por átomos, los átomos son indestructibles y no se pueden dividir en partículas más pequeñas y todos los átomos de un elemento son exactamente iguales, pero difieren de los átomos de otros elementos. Con la teoría atómica de Dalton, los químicos tendrían a la mano un modelo que explica la naturaleza de las partículas de las materias. Con la teoría atómica de Dalton, los químicos tendrían a la mano un modelo que explica la naturaleza de las partículas de la materia. Esta teoría no fue suficiente y no daba cuenta de esas partículas subatómicas. Al final del siglo XIX y principios del XX, estudios demostraron que los átomos están conformados por partículas aún más pequeñas y que no todos los átomos de un mismo elemento son exactamente iguales. Esto conlleva a una teoría atómica moderna que explica la constitución atómica por 3 partículas fundamentales: protones, neutrones y electrones. El físico británico Joseph
John Thomson demostró en 1897 que no era correcto el modelo atómico de Dalton como una esfera sólida. Él realizó un experimento que consistió en un tubo al vacío con dos electrodos a los extremos. Cuando se conecta a los electrodos una fuente de poder de alto voltaje, se observa que un rayo de color viaja a través del tubo, desde el electrodo negativo cato hacia el electrodo positivo. Por eso le dio el nombre de tubo de rayos catódicos. Aquí podemos observar en la imagen el tubo de rayos catódicos. Vemos los dos electrodos y vemos cómo se desvía el rayo. Thomson demostró que en el tubo de rayos catódicos existen partículas cargadas negativamente que provienen de la materia del electrodo negativo. Estas partículas se llamaron electrones. Entre las conclusiones de los experimentos de Thomson se tiene que los átomos no son esferas neutras, sino que están constituidos por otras partículas con carga eléctrica. De esta forma, los átomos están formados por partículas subatómicas. Por otra parte, la materia no está cargada negativamente, por lo que debe existir partículas con carga positiva, protones, con una masa superior a la del electrón, para darle al átomo su neutralidad. Con las evidencias de los electrones en el tubo de rayos catódicos, también pudo observarse que existían otras partículas que se dirigían hacia la dirección inversa, es decir, hacia el polo negativo, cátodo, demostrándose que los rayos estaban también constituidos por partículas subatómicas con carga positiva, y que llamaron protones. De esta forma se concluyó que los átomos estaban formados por partículas con carga y masa diferentes. Los protones tienen mucha mayor masa que los electrones. Aquí vemos, en la figura podemos observar el modelo de Thomson formado por protones y electrones. Los protones con mayor masa que los electrones. Isótopos. Luego del descubrimiento de los isótopos, se mantuvieron la hipótesis de que los átomos deben estar constituidos por una tercera partícula, el neutrón, para poder explicar la diferencia de masa entre átomos de un mismo elemento. A través de los cálculos se demostraba que el neutrón tenía la misma masa que el protón, y cuando difieren el número de neutrones se tiene un isótopo. Entonces se puede decir que los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en número másico, tienen la misma número de protones y diferente masa. La cantidad de protones presente en el núcleo atómico indica las características de un solo tipo de elemento. Si cambia el número de protones, entonces se está hablando de otro elemento. Los átomos del mismo elemento, que no son isótopos, tienen la misma cantidad de protones y neutrones en su núcleo. Radiactividad. Henry Becquerel en 1896 descubrió los rayos radiactivos del uranio, debido a la radiactividad natural de este elemento. En general, la radiactividad son las sustancias que no presentan un balance correcto entre protones o neutrones. Cuando el número de neutrones es excesivo o demasiado pequeño respecto al número de protones, se hace más difícil que la fuerza nuclear fuerte. Finalmente, el desequilibrio se corrige mediante la liberación del exceso de neutrones o protones en forma de partículas alfa, que son realmente núcleos de helio, y partículas beta, que pueden ser electrones. Las reacciones nucleares se llevan a cabo en el núcleo del átomo. Estos procesos se acompañan de la liberación de grandes cantidades de energía y del cambio o transmutación del elemento. Además, la rapidez de la reacción no depende de factores externos. Entre las reacciones nucleares podemos encontrar la fisión nuclear, es cuando se habla del desdoblamiento de un núcleo más pesado en otros más ligeros, y fusión nuclear, cuando se unen núcleos ligeros para producir un núcleo más pesado. Ambos procesos ocurren con la generación de grandes cantidades de energía debido a la liberación de partículas del núcleo atómico. Aquí podemos observar un ejemplo de fisión nuclear. Un neutrón incide sobre un núcleo fisionable, el núcleo se divide, se genera una gran cantidad de energía, se produce una reacción en cadena, el producto de la fisión genera neutrones incidentes que son los que producen la reacción en cadena. Ahí se van a volver a generar productos fisionables que son los núcleos fisionables
y así sucesivamente se va generando una reacción en cadena. Este es el ejemplo de fisión nuclear. Este proceso en el núcleo lo vimos en una planta nuclear. Recuerden que esa energía la aprovechamos para calentar agua y producir vapor de agua. Se recuerda que en la planta había un reactor nuclear con uranio enriquecido, ahí se iba a producir fisión nuclear para generar energía. Esa energía la utilizamos para calentar agua, la cambiamos los estados y la pasamos a vapor de agua para producir energía eléctrica. Ese es un ejemplo de la aplicación de la fisión nuclear. Ahora vamos con fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos deuterio y tritio, como vemos en la figura, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía según si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro, respectivamente. Un ejemplo de las reacciones de fusión nuclear son las que tienen lugar en el Sol, en las que se producen la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor. Claramente aquí vemos los isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio se fusionan, es decir, se unen. En ese proceso se libera una gran cantidad de energía y se forma helio. Tabla periódica. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev y el químico alemán Lothar Meyer organizaron a los elementos desde sus propiedades químicas y físicas. Trabajando de forma independiente, la organización de los elementos que aquellos utilizaron es muy parecida a la que se utiliza actualmente. Mendeleev se basó en la masa atómica creciente, disponiendo los átomos de menor a mayor tamaño. Para ello colocó en filas horizontales el orden ascendente de las masas atómicas. Luego comenzaba una nueva fila cuando encontraba que un elemento tenía propiedades similares a otro elemento que ya había ubicado. De esta forma se generaban nuevos grupos de elementos en columna. Mendeleev colocó al hidrógeno, litio, sodio y potasio como el grupo 1. Sabía que podía combinarse con el flúor, cloro, bromo y yodo del grupo 7, produciendo compuestos con similares fórmulas químicas como el ácido fluorhídrico, el cloruro de litio, el bromuro de sodio y el yoduro de potasio, siendo además sustancias que al disolverse en agua conduce la electricidad. Estas y otras propiedades químicas fueron utilizadas para distribuir a los elementos en la tabla periódica. Además, la tabla periódica diseñada por Mendeleev tenía espacios vacíos, prediciendo la periodicidad de estos elementos por descubrir. Como los elementos fueron organizados a partir de su masa atómica, había inconsistencia con algunos elementos que quedaban fuera de lugar. Se tuvo que esperar al desarrollo del número atómico para que estas inconsistencias se solucionaran, lo que constituye el parámetro de organización actual de los elementos y es el número de protones que tiene el átomo. Mendeleev organizó la tabla periódica en base a la masa atómica, pero vieron que había incongruencia o quedaban muchos espacios vacíos y luego se organizó la tabla periódica a partir del número atómico, que es Z, que es el número de protones que tiene un átomo. En la figura vemos la tabla periódica, está formada por grupos, 18 grupos, 7 periodos. Observamos que las filas son los periodos y las columnas son los grupos. Tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo de los halógenos. Vemos que la organización es en base al número de protones, es decir, el número atómico. Al principio Mendeleev organizó la tabla en función de la masa atómica, pero la tabla periódica actual se organiza en función de su número atómico, es decir, de su número de protones. Observamos que el número atómico del hierro
Fe, símbolo Fe es 26, vemos que el número atómico del hidrógeno es 1, después salta el helio que es 2, pasamos a la otra fila, al otro periodo 2, con el litio tiene número atómico 3, el berilio tiene 4, el boro 5, carbono 6 y así sucesivamente para la organización de la tabla periódica. Aquí si le hacemos un zoom al elemento hierro de la tabla periódica, observamos que este es el número que le estaba comentando, el número atómico, que es Z, que es el número de protones que tiene el átomo. Aquí observamos los estados de oxidación que los vimos en el tema de reacciones redox. Vean cómo colocan aquí los estados de oxidación del elemento hierro. Aquí vemos la configuración electrónica, que es la configuración simplificada, donde utilizan como referencia el gas noble argón. Esa es una manera de simplificar la configuración electrónica. Vemos la energía de ionización, vemos la masa atómica, la electronegatividad del hierro. En la tabla periódica puede observarse que los elementos se organizan en columnas verticales denominados grupos o familias y las filas horizontales o periodos. Vemos que la tabla periódica, como comenté, tenía 18 grupos y 7 periodos. Los elementos que conforman un grupo tienen propiedades físicas y químicas similares, en cambio los organizados en periodos tienen propiedades que varían progresivamente a lo largo de toda la tabla. Varios grupos de elementos tienen propiedades muy similares, por ejemplo los del grupo 1A, excepto el hidrógeno, se denominan metales alcalinos, y los del grupo 2A, metales alcalinoterros. Los del grupo B, del 1B al 8B, metales de transición. Los del grupo 7A, halógenos, que significa formadores de sales. Algunos que se ubican entre los grupos que van desde el 4A al 6A, no metales, y algunos que se ubican entre los grupos 3A y 6A, metaloides. Finalmente, los del grupo 8A son denominados gases nobles debido a su baja reactividad. En esta lámina vemos cómo están conformados los grupos o familias de la tabla periódica. Vemos que están los metales alcalinos, los metales alcalinoterrios, los metales de transición, los gases nobles, los halógenos, los terrios, carbonoides, los nitrogenoides, los calcógenos. En la siguiente figura se sintetiza la periodicidad del carácter metálico, que aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. En cambio, el carácter no metálico aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y inversamente el carácter no metálico aumenta en sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, que es la tendencia del carácter metálico a lo largo y ancho de la tabla periódica. En la siguiente lámina vamos a ver algunas propiedades de los metales y no metales. Es conveniente estudiar la notable distinción que hay entre las propiedades de los metales y no metales. Algunas de ellas se pueden sintetizar en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla comparativa. Los metales tienen brillo, los no metales mate. En estado sólido son los metales, en estado sólido. Los no metales se pueden encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Los metales pueden laminarse, son maleables. Los no metales son frágiles, pueden formar hilos dúctiles. Los no metales no pueden formar hilos no dúctiles. Los metales presentan alta conductividad eléctrica, los no metales baja conductividad eléctrica. Los metales alta conductividad térmica, los no metales baja conductividad térmica, es decir, aislante del calor. En la tabla periódica podemos observar los metaloides. Los metaloides son los que presentan propiedades características de los metales y de los no metales. Así tenemos el silicio, germanio y antimonio, que pueden actuar como semiconductores, siendo aislantes a baja temperatura y conductores a altas temperaturas. Por ejemplo, el silicio parece un metal, es sólido y muy brillante, pero no es dúctil y maleable, sino quebradizo. Por mucho tiempo los metaloides fueron un grupo de elementos muy poco utilizados hasta que llegó la era de la computación y se comenzaron a utilizar como semiconductores eléctricos.
así como para construir los circuitos integrados CI de las computadoras, videojuegos, televisores, equipos médicos y de sonido. Aquí en la imagen vemos un procesador ARM muy utilizado actualmente. Como ya les dije en la presentación, los semiconductores o los metaloides como el silicio, el germanio son utilizados para construir transistores, circuitos integrados. El silicio, por ejemplo, se utiliza mucho también en la construcción de celdas fotovoltaicas, como lo expliqué en las plantas fotovoltaicas. Muchas de esas paneles solares utilizan silicio, números cuánticos y las configuraciones electrónicas. Ernest Rutherford, estudiando los elementos y sus partículas, propone un modelo en que los electrones giran alrededor del núcleo. En el modelo de Rutherford establece que entre el núcleo y los electrones hay espacios vacíos. De esta forma son los electrones los que pueden moverse entre las órbitas, llamados orbitales atómicos, que constituyen al átomo. Basado en la hipótesis de que cada átomo tiene igual número de electrones y protones, se escriben 4 números cuánticos: número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico del spin. En la figura se presenta el modelo de un átomo de Rutherford. Rutherford propone un núcleo con protones en negro y electrones girando alrededor del núcleo en color rojo. Números cuánticos y las configuraciones electrónicas. El número cuántico principal n son números enteros que describen el nivel de energía principal que tiene un electrón. Pueden ser n, 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Son 7 números cuánticos principales. Fíjense que esos números cuánticos principales coinciden con los periodos de la tabla periódica, es decir, desde el 1 hasta el 7. Mientras yo voy ascendiendo el periodo de la tabla periódica, voy aumentando en los niveles de energía que tiene un electrón. Número cuántico secundario L designa el subnivel o clase específica del orbital. Número cuántico secundario designa el subnivel o clase específica del orbital atómico que puede ocupar un electrón, es decir, denota la forma de la región espacial que ocupa el electrón, tomando valores desde 0 hasta n-1. Puede ser L igual 0, 1, 2, 3 hasta n-1. El nivel de energía L igual 0 nos dice que hay un solo nivel S. El segundo nivel de energía L1 nos dice que hay 2 subniveles de energía S y P. El tercer nivel de energía L igual 2 implica 3 subniveles de energía S, P y D. El cuarto nivel de energía L igual 3 propone 4 subniveles de energía S, P, D y F. El tercero es el número cuántico magnético. ML nos dice cómo es la orientación espacial que ocupa un electrón, es decir, el orbital atómico puede ser desde L hasta menos L, ambos inclusive. ML menos L, 0 más L. Por ejemplo, cuando L es igual 0, ML es igual 0. Es decir, hay una sola región espacial que corresponde al subnivel de energía S. Cuando L es igual 1, ML va a ser menos 1, 0 y más 1. Hay 3 regiones espaciales correspondientes a su nivel de energía P, es decir, PX, PY y PZ, que corresponde al espacio tridimensional eje X, Y y Z. Cada una de estas orientaciones espaciales y el giro del electrón alrededor del núcleo conforma una nube de probabilidades para encontrar al electrón. En la figura 12 se presenta la forma espacial de los subniveles de energía S, P, X, Y, PZ y D. El subnivel F es el más complejo, no se presenta aquí. Esta lámina vemos cómo es la nube de probabilidad donde se puede encontrar un electrón. Bueno, aquí en este caso cuando n es igual a 1, cuando está en el orbital S. En la figura B, orbital P, podemos observar las 3 variantes, que es orbital PX, PY y PZ. Aquí vemos la nube que está ubicada sobre el eje X. Aquí está ubicada la nube donde se puede encontrar un electrón en el eje Y y aquí en el eje Z. Y en C
es la nube de probabilidad en el orbital D. Fíjense que ya es un poco más complejo. 4. Número cuántico del spin ms. 4. Número cuántico del spin ms. Como todos los electrones tienen carga negativa, sería lógico pensar que todos ellos se repelen. Los electrones giran de forma distinta existiendo dos posibilidades, una en sentido y otra en el sentido contrario, formando un campo magnético opuesto que favorezca su proximidad. De allí que ms puede tener solo los valores de más un medio o menos un medio. Esto quiere decir que cada orbital atómico solo puede acomodar a los electrones de dos formas, uno con ms igual más un medio y otro con ms igual menos un medio. Aquí vemos las dos formas, como el giro del electrón cuando ms igual a un medio, y aquí en sentido contrario cuando ms igual a menos un medio. Estructuras electrónicas. Ahora vamos a revisar las configuraciones electrónicas de los elementos. Para ello utilizaremos como guía el principio de Aufbau, que permite construir las configuraciones electrónicas del estado fundamental o estado que requiera el mínimo consumo energético. Para ello seguiremos estos dos pasos. El núcleo atómico. 1. El núcleo atómico está constituido por un determinado número de protones y neutrones, dato que lo proporciona el número atómico Z y el número de masa respectivamente. El número atómico Z nos da el número de protones y el número de masa nos da el número de protones más el número de neutrones. 2. El número total de electrones es igual al número de protones. De esta forma el átomo quedará neutro. La distribución de los electrones se realizará de acuerdo a los niveles energéticos, desde el nivel más bajo hasta el más alto. Número cuántico principal n, desde el 1 hasta el 7. Los electrones se ubican en el orbital atómico siguiendo el principio de Pauli, como se indica a continuación. 1. El primer nivel energético tiene solo un orbital atómico, 1s. Este puede tener como máximo dos electrones, unidos pero con espines diferentes. Si el orbital atómico se designa como una casilla vacía, un electrón desapareado sería una flechita hacia arriba y dos electrones apareados sería una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. 2. Los elementos que tienen número atómico Z desde el 3 al 10 se encuentran ubicados en el periodo 2 de la tabla periódica. Observa la tabla periódica. Por consiguiente, los electrones estarán distribuidos de acuerdo al segundo nivel energético y así sucesivamente hasta llegar al periodo 7. De esta forma tenemos 7 niveles energéticos y los electrones se ubicarán desde el nivel energético inferior hasta el nivel superior. En el ejemplo que mostraba anteriormente, donde decían que los elementos que tienen número atómico desde el 3, que es este que está aquí, hasta el 10, va a tener nivel energético 2. Estos elementos van a estar en el segundo nivel energético para ubicar los electrones. Tenemos 7 niveles de energía desde el 1 hasta el 7, que es el número cuántico principal. Para ubicar a los electrones de acuerdo a su orbital utilizaremos el diagrama de la figura. De la siguiente figura puede concluirse que del primer nivel energético solo puede haber 2 electrones. En el segundo nivel energético 8 electrones. En el tercer nivel energético 18 y así sucesivamente. Fíjense que estos son los 7 niveles del número cuántico principal, que es el periodo de la tabla periódica como les expliqué anteriormente, y cada nivel tiene un máximo de electrones que aquí está indicado. Por ejemplo, este primer nivel tiene 2 electrones, este segundo nivel 8 electrones, el tercer nivel soporta 18 electrones nada más, el cuarto 32, el quinto soporta también 32, el sexto nivel 18 y el séptimo nivel 8 electrones. Vamos a hacer ahora unos ejemplos. Se requiere representar las configuraciones electrónicas de los elementos cuyo número atómico Z son 2, 6 y 13. Veamos los pasos. Para el elemento Z igual 2, 1. Como en su núcleo tiene 2 protones, por el principio de Aufbau,
entonces tendrá 2 electrones. Para que un átomo sea totalmente neutro, si Z me dice que tiene 2 protones, entonces para que sea un elemento en su estado fundamental o sea neutro, debe tener 2 electrones. El paso 2, primero lo ubicamos en el primer nivel de energía, 1. Allí tenemos el subnivel 1s2, que tiene la capacidad para 2 electrones. 3. Se distribuyen los electrones de acuerdo al principio de Pauli de la siguiente manera. Aquí vemos cómo llenamos la primera casilla del primer nivel de energía, que es 1s2. Esta es la configuración electrónica de Z2 de forma simplificada, 1s2, que si lo vemos aquí en el diagrama de las diagonales o el diagrama de Moller, llenamos solamente este nivel de energía 1s2, nada más 2 electrones. Para Z igual 2 llenamos nada más este nivel de energía 1s2, que nada más me soporta 2 electrones. Para el elemento Z6, recordemos el principio de Aufbau, si tiene 6 protones va a tener 6 electrones. Entonces primero llenamos el orbital de menor energía 1s. Recuerden que este nivel de energía tiene 2 electrones, uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio, es decir, caben 2 electrones nada más. Aquí solo hay 2 electrones, aún faltan 4 electrones, así que los ubicamos en el segundo nivel de energía, siguiendo la flecha de la figura 13. Si la figura 13 es este que está aquí, primero si vamos a llenar 6 electrones, primero es 1s2, 2s2, luego nos vamos a 2p6, pero en 2p6 no vamos a utilizar los 6 electrones del p, solo vamos a utilizar 2 electrones. Entonces llenaríamos 1s2, 2s2, 2p2, porque nada más utilizamos 2 electrones. Si sumamos los exponentes, 2 más 2, 4, más 2 que utilizamos de aquí, 6. Pero recordemos que aquí podemos llegar hasta 6 electrones. Fíjense cómo se coloca aquí por casilla, 1s2, 2s2, 2p6, que nada más utilizamos 2 electrones nada más. Pero si lo llenamos aquí por casilla y utilizamos la regla de Ohm, yo tengo que ocupar los espacios vacíos. Este electrón no lo puedo colocar aquí en 2px porque tengo que colocarlo en las casillas siguientes. Si fueran 3 electrones, si fuera Z igual 7, yo esta flechita colocaría una aquí y otra flechita la colocaría aquí. Luego si fuera 8, yo empezaría a parear. Es decir, 2px estuviera apareado. Aquí esta es la configuración electrónica de Z6 de forma simplificada, que era la que estaba aplicando anteriormente. 1s2, 2s2 y 2p2, que siguiendo las reglas, las diagonales que se ve en la figura 13. 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Cuál es la siguiente nivel? Le sigue 2s2, le sigue 3s2 y luego le sigue 3p6, después de 3p6 le sigue 4s2. Fíjate que los electrones en el orbital p se colocan separados. Para ello se aplica la regla de Ohm, en donde los electrones deben ocupar todos los orbitales en el subnivel antes de empezar a parearse. En este caso se tiene spines paralelos. Recuerden que el orbital p se mueve en un espacio tridimensional, es decir, px, py y pz, es decir, las 9 probabilidades en que se mueve el subnivel p es en un espacio tridimensional. Por eso es que él puede albergar 6 electrones, 2 electrones en px, 2 electrones en py y 2 electrones en pz, eje x, eje y y eje z. Ahora vamos a hacer un ejemplo para z igual 13. Primero llenamos el orbital de menor energía, 1s2, aquí el orbital 1s con 2 electrones, uno con spin positivo, un medio positivo y otro con un medio negativo. Aquí solo hay 2 electrones, aún faltan 11 electrones, así que los ubicaremos en el segundo nivel de energía. ¿Cuál es el segundo nivel de energía? 2s2. Como vemos aquí, el segundo nivel de energía es 2s2. Primero llenamos 1s2, después le sigue 2s2. Recuerden que siempre siguiendo las diagonales. Me voy a mover por las diagonales. Primero esta diagonal, segundo esta diagonal y tercero esta diagonal.
Es decir, me muevo exactamente en el orden de estas flechitas que están aquí. Luego que lleno 2s2, ahora tenemos 4 electrones. Faltan 9 electrones que lo ubicaremos en el orbital P. Recuerden que el orbital P alberga 6 electrones. Primero colocamos los electrones en forma paralela, ahora los completamos. Fíjense que los conectamos siguiendo la regla de Hom en forma paralela. Aquí tenemos 10 electrones, faltan 3. Luego de colocarlos en forma paralela los apareamos. Y aquí tenemos ya 1s2, 2s2, 2p6. Tenemos 10 electrones, solo nos faltan 3. Primero llenamos el subnivel S, luego el subnivel P. De esta forma, fíjense que aquí tenemos 1s2, 2s2, 2p6, que estos son los 6 electrones de los 3 ejes X, Y, Z, y tomamos 3s2, uno con spin positivo, spin negativo, y del nivel P, del 3p, recuerden que es 3p6, nada más vamos a tomar un solo electrón. Aquí tendríamos los 3 electrones. Esta es la configuración simplificada para Z igual 7, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Si sumo aquí los electrones, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 1, 13. Recuerden que esto lo lleno siguiendo las reglas de las diagonales. 1s2, 2s2, 2p6, me vengo a 3s2, aquí irían 2 electrones y luego sigo con la siguiente diagonal que sería 3p6, pero de aquí no voy a tomar los 6 electrones, sino voy a tomar uno para llegar hasta 13. Y así lo haría de forma simplificada. Propiedades periódicas. En la siguiente figura se puede observar que los subniveles S, P, D y F se encuentran agrupados en la tabla periódica de la siguiente manera. Cuando yo hago la configuración electrónica de los elementos y cuando terminan en S van a estar ubicados, si terminan en S1 van a estar ubicados en este grupo, si terminan en S2 van a estar ubicados en este grupo, si terminan en D van a estar ubicados en este grupo, si terminan en SP van a estar ubicados en este grupo. Fíjate que aquí observamos el número cuántico principal de los que le hablé. Fíjate que el número cuántico principal va desde el 1 hasta el 7, que son los 7 niveles de energía que tienen los electrones. Y aquí se puede observar cómo es la distribución de cómo termina la configuración electrónica para los diferentes elementos. Otra propiedad periódica es el radio atómico. El radio de una esfera es la distancia que hay entre su centro o núcleo hasta por un punto de su superficie, pero el radio de los átomos no puede medirse como si fuera el radio de una pelota de fútbol, ya que tiene la interacción del átomo vecino. Por ello se toma como la mitad de la distancia que hay entre el núcleo de un átomo hasta el núcleo del átomo vecino en una molécula homonuclear. Otra propiedad periódica es el electrón de valencia, electrón que puede salir del átomo por estar ubicado en el último nivel energético. Este se encuentra menos impedido que los niveles energéticos más bajos. Mientras mayor sea el nivel energético donde está ubicado el electrón, va a ser más fácil que ese electrón salga de ese átomo. Afinidad electrónica, AE, es la energía asociada cuando un átomo gana o pierde un electrón. Si tiene la tendencia a ganar electrones, su afinidad electrónica es más negativa. Si por el contrario tiene la tendencia a perder electrones, tiene una afinidad electrónica más positiva. En la tabla periódica podemos apreciar que si pasamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, tenemos átomos con afinidad electrónica más negativa. Electronegatividad es otra propiedad periódica. Está referida a la tendencia que tiene un elemento en atraer electrones para formar un anión. De esta forma, los no metales tienen más tendencia de atraerlo, en cambio los metales disminuyen esta tendencia. En la tabla periódica podemos observar que un átomo se torna más electronegativo cuando nos desplazamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y por último tenemos la propiedad periódica que es la energía de ionización, EI. Los elementos que pueden perder su último electrón con mayor facilidad tienen una energía de ionización más baja. La pérdida de dicho electrón permite formar un catión, especie cargada positivamente. En el caso contrario, los elementos que ganan un electrón deben incorporarlo en el último nivel energético. Se dice que incrementa su energía de ionización formando un anión.
especie cargada negativamente. Fíjate que los electrones son las partículas que pueden moverse en el átomo. Se gana o se pierde. No son los protones. Si hay un cambio en el número de protones, ya estaríamos hablando de otro elemento o de otro tipo de elemento. Aquí podemos observar, es una síntesis de la tendencia de la energía de ionización, afinidad electrónica, radio atómica y carácter metálico cuando nos desplazamos a lo largo y ancho de la tabla periódica. Ya el carácter metálico lo explicamos, el radio atómico se desplaza, el radio atómico se incrementa de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La afinidad electrónica y la energía de ionización se incrementa de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Hemos culminado el tema. Por último tenemos la actividad, que son la parte de reacciones redox y tabla periódica. La primera parte es reacciones redox, determinar los estados de oxidación de los elementos que forman los iones y compuestos siguientes. Aquí tenemos que saber determinar cuáles son iones y cuáles son las especies que están en estado neutro. Si recordamos reacciones redox, ahí se explican cuando una especie es un ion y cuando una especie está en estado neutro. Entonces, para hacer este ejercicio hay que saber identificar cuando una especie está en estado neutro y cuando una especie está cargada o es un ion. Recordemos que cuando está en estado neutro igualamos a 0 los estados de oxidación por el número de átomos, lo igualamos a 0, y cuando es un ion tomamos los estados de oxidación multiplicados por los números de átomos y lo igualamos a la carga que tiene el ion. El segundo ejercicio es determinar las especies que se reducen y se oxidan, la cantidad de electrones involucrados, la semirreacción y la reacción global, así como la reacción balanceada para las siguientes ecuaciones. De aquí vamos a tomar solo 3 reacciones y la vamos a balancear. Van a haber reacciones en medio ácido y en medio básico. Eso está explicado, se les mandó unos ejercicios con ejemplos. Solo tienen que seguir los pasos y balancear la ecuación. No es nada complicado. Investigar sobre un proceso electroquímico de tu preferencia y realiza un resumen detallado explicando con tus propias palabras el proceso escogido con los términos aprendidos en esta lectura. Bueno, al principio se explicó un proceso electroquímico bastante común. Pasemos a la segunda parte de la actividad. Explique con sus propias palabras los modelos atómicos que se muestran en la siguiente figura. Aquí vemos que hay 6 modelos atómicos. ¿Quiénes son los autores que propusieron esa teoría? Vemos los modelos arriba. Se está pidiendo que se explique cada modelo. El ejercicio 2, realizar la configuración electrónica forma simplificada para los siguientes elementos: magnesio, cobre, nitrógeno, oxígeno, carbono, bromo, platino, hierro y cesio, y compara sus propiedades periódicas. Se pide comparar el radio atómico, el carácter metálico, afinidad electrónica y electronegatividad. Ustedes van a tomar esos elementos y van a comparar su electronegatividad. Van a decir quién es más electronegativo que quién, cómo es su radio atómico del manganeso comparado con el cobre, comparado con el nitrógeno. Van a hacer una comparación, cuál de mayor a menor, quién es el que posee mayor radio atómico. Igualito con la afinidad electrónica, quien posee mayor afinidad electrónica, menor, igualito con el radio atómico, igualito con el carácter metálico. Y el ejercicio 3, imagina que se ha descubierto y estudiado las propiedades de algunos elementos. Las observaciones se resumen a continuación. Aquí tienen una tabla periódica, se le da el número atómico Z, la masa atómica, último número de la configuración electrónica, y se pide hallar estos espacios vacíos. Es decir, aquí hay que hallar, por ejemplo, en este caso hay que hallar la configuración electrónica y dar el último número de esa configuración electrónica. Aquí en este caso se pide buscar la masa atómica y nada más lo que hay que llenar es la tabla. Y eso es toda la actividad, es bastante sencilla. Cualquier duda, estoy a la orden.